Así que, queridos, bueno, vamos a grabar un poquito a ver si esto quiere grabar. Y entonces les decía que vamos a analizar un poquito la parábola del sembrador, que según dijo Yeshua, nuestro gran maestro, es la más importante de todas las parábolas, decía Yeshua, ¿no? Así que los animo a participar un rato, después continuamos obviamente con la lectura que tenemos programada para hoy, ¿no? Pero vamos a ver un poquito la parábola del sembrador. Y podemos empezar, porque siempre empezamos por Mateo, vamos a empezar por Lucas, vamos a cambiar un poco el orden de las cosas en la parábola del sembrador. Y Yeshua decía que era la más importante de las parábolas y que el que no entendía esa parábola no iba a entender nada más. Así que por eso de vez en cuando volvemos, ¿no? a las parábolas, ¿no? Parábola del sembrador, la maravillosa parábola del sembrador. ¿Quién quiere leer del 4 al 15? ¿De qué capítulo decís? De Lucas 8, perdón, Lucas 8, el 4 al 15, parábola del sembrador. ¿Quién lo quiere leer? Elías, gracias querido, adelante. ¿Cómo no? Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto, a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Wow, impresionante, ¿no? Es la parábola, la madre de todas las parábolas, ¿no? Según dice nuestro maestro. Vamos a verla un poquito en detalle. Vamos a concentrarnos ahora en la explicación, ¿no? Y ver cómo nos aplicaría a nosotros en nuestra vida, ¿no? Porque este es el momento, el Shabbat es el momento donde nos edificamos nosotros, ¿no? Y una vez que nos edificamos nosotros, podemos edificar a otros, porque si no nos edificamos primero nosotros, no podemos edificar a otros, ¿no? Así que hoy es un día que nos dedicamos a nuestro propio reforzamiento, ¿no? Y entonces dice que acá en el 12 dice que hay los juntos al camino, es gente que oye, pero viene el diablo y quita de corazón la palabra para que no crean y se salven. Díganme quién de ustedes que hace ministerio no ha visto esto. Es una cosa súper notoria. La persona te escucha, se impresiona por la belleza, la verdad, la importancia del Evangelio, pero al cabo de un tiempito, el enemigo hace un trabajo sobre la mente y el corazón y dejan de creer en lo que le dijiste y pierden su salvación, como está diciendo acá. Entonces, fíjense, si no fue nuestro caso.
Fíjense que no nos aplicaría a nosotros, pero sí lo vemos aplicados en, lamentablemente, muchísimas personas que nosotros les llevamos el Evangelio. Y siempre con la esperanza, porque como reciben el impacto de la palabra, lo reciben, entonces uno hace una esperanza, dice, uy, está recibiendo, vamos, que lo Sí, recibe. sí, nos escuchó, qué bueno, Y, y le gustó, y nos ha pasado, y nos sigue pasando, de que albergamos una esperanza y después ese castillo se desmorona por la acción del enemigo, ¿no? Así que bueno, primero y principal, reconozcamos que nosotros no fuimos de este tipo. Y el enemigo no pudo quitar de nosotros, por lo menos no todavía, no pudo quitar de nosotros la verdad impresionante del Evangelio. Vamos a analizar el segundo caso ahora, el 13. Ahora vienen los que están sobre una piedra. La semillita, que es la palabra del reino, del Evangelio, cae sobre la piedra. Y estos quienes simbolizan, dice, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, acá esto nos pega a nosotros, porque nosotros podemos ser alguno de estos, que hemos creído con gozo en la palabra, pero que cuando venga la prueba, cuando la vida nos dé el golpazo que nos revuelque por el suelo, venga el momento de prueba, que la prueba viene, o sea, de una forma u otra te viene, que lo que hablábamos de lo que le pasó al hermano Michael Roux, por ejemplo. Viene la prueba, de una forma u otra viene. Hay personas que ahí reniegan de Dios, se rebelan contra Dios, no toleran la prueba que Dios les permitió tener y se alejan del camino de la vida y de la salvación. Entonces, ya este segundo caso, el 13, es muy importante porque no solamente le aplica a los que nosotros le predicamos, sino nos puede aplicar a nosotros mismos en nuestra vida. Así que al 13, por favor, hermanitos, prestémosle, muchísima atención. Porque es algo que nosotros estamos bajo esta prueba. En cualquier momento podemos entrar en prueba. Y las pruebas pueden ser severísimas. Ni te la esperás, ni sabés de qué forma va a ser. Y ahí, después de la prueba, cuando la fe venció, Dios te lleva a otro nivel. Ya lo hemos discutido, eso ya lo sabemos. Ok. Vamos step por step. Paso a Step paso. by step. Ok. Así Paso a que, paso. muy importante, el 13, queridos hermanos, el 13 nos aplica a nosotros. Nos aplica, nosotros podemos estar bajo prueba en cualquier momento. No solamente a los que les predicamos. Vamos al 14. Dice ahora, el 14 dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen también, pero oyéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres, y no llevan fruto. Este es otro caso que aplica a las personas que predicamos y a nosotros mismos. Que no seamos nosotros los que caen entre espinos, que por el hecho de tener un estándar de vida, por el hecho de perseguir un buen trabajo, por el hecho de tener comodidades y placeres, no demos fruto. No demos fruto. Y entonces, a la larga, vamos a ser ahogados, o sea que vamos a perder el camino de la vida eterna. Así que el 14 es algo que está muy en boga. Fíjense que todas estas cosas las alimenta el enemigo. El enemigo es el que siembra los espinos. ¿De qué manera? Poniendo preocupaciones sobre tu vida, cargándote de temas, cargándote de cosas que te van a consumir tiempo precioso, el tiempo precioso que nos da Dios. Te van a consumir tiempo. Afanes se llama eso, ¿no? Los afanes. Preocupaciones, tareas, responsabilidades, proyectos, y todas esas cosas las carga el enemigo.
Muchas veces la ignorancia del ser humano hace pensar de que esas cosas vienen de Dios encima y no están viniendo de Dios, porque hacen que vos no des fruto. Ni hablar las riquezas, el perseguir riquezas, los placeres, el hedonismo, ¿no? Estar pensando siempre en pasarla bien, en los viajes, en las comidas, en las fiestas, en lo que sea, la diversión. Entonces, la persona que está enfocada de esa manera tampoco va a llevar fruto. Entonces, este también es un tema que a nosotros nos aplica, no solamente a los que predicamos, No sino nosotros. a los que somos los predicadores de la palabra, ¿no? Y después el 15 dice, por último, mas la que cayó en buena tierra, las que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, fíjense, hay un solo camino y es el camino de aquellos que van a retener la palabra, no se les va a desdibujar en la mente, el mensaje lo van a retener, pero a su vez van a dar fruto, pero a su vez lo van a hacer con perseverancia porque va a haber problemas, va a haber pruebas. Por eso dice perseverancia. Entonces, sabemos que si nosotros queremos mantenernos en este camino, que espero que todos estemos en este camino, yo le pido a Dios que me acepte esa licencia de decir que estamos en este camino. Amén, amén. Entonces dice, el que cayó en buena tierra, los que tienen corazón bueno, recto, retienen esa palabra, retienen la palabra verdadera de Dios, dan fruto, pero tienen perseverancia en la prueba, en las cosas malas que les suceden. Tienen perseverancia. No se defraudan ni dejan atrás las cosas sagradas por los malos momentos que tienen que atravesar, ¿no? Entonces, eh, todo el que tiene se le dará más y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. A nosotros se es concedido saber los secretos del reino. Entonces tenemos esa luz maravillosa que hay que cuidarla. Hay que mantenerse acá en el versículo 15. Hay que perseverar en las pruebas. Hay que retener la palabra oída. Hay que mantenerse en la sana doctrina. No hay que dejar que las hijas de Babilonia nos cambien la cabecita con sus prédicas que suenan muy lindas, muy atractivas, pero son venenosas al final. Son venenosas. Esta es la parábola de todas las parábolas. La parábola de todas las parábolas. Así que nosotros como grupo 2x3 volvemos a esto, aunque seamos recurrentes, ¿no? La parábola de todas las parábolas. A ver, comentarios, por favor. David, querido. Sí, sí, mira, dos cositas. Primero aclaro que lo de la congregación que yo decía era, digamos, una congregación mesiánica. Digamos, eso sí, digamos que parecía a nosotros, solamente que como es de México, es muy influenciada por Shalom 132, eso me he dado cuenta. Ajá. Pero el resto manejan, digamos, la doctrina que se asemeja a nosotros, aguardan el Shabbat, de los 10 mandamientos. Claro que con digamos, su doctrina, de la circuncisión y todo eso, pero digamos que yo le he aprendido a esta muchacha, que ella empezó desde la pandemia también como yo. Y precisamente iba a decir algo parecido a eso, porque ayer, usted sabe que yo tengo el ministerio mío en TikTok y yo me mantengo mucho comentando ahí. Y entonces un señor le estaba, creo que evangélico, ese sí, le estaba haciendo una reacción a la predicación de otra señora evangélica. Entonces ella hablaba, digamos, del tema de la salvación, de la gracia, hablando como en términos de porcentajes. Y este señor que estaba reaccionando a eso, lo estaba criticando. Y bueno, entonces yo le decía precisamente, yo le decía a este señor, digamos en comentario, venga,
es que ustedes hacen parecer que la salvación es como fácil, que simplemente uno aceptarla y ya. Que uno no puede, él decía que uno no puede hacer nada para que Dios le pague a uno las obras que uno haga. Y él hablaba del tema de las obras como un problema, ¿cierto? Porque él sabe que hay como una especie de contradicción en que una persona sea salva, pero que a la vez tenga que hacer obras. Y yo le decía, vea, en Apocalipsis 22:12 dice que Yeshua viene a darnos a cada uno según haya sido nuestra obra. O sea que la calidad de nuestras obras o de nuestros frutos va a tener una importancia y una recompensa en el reino. Eso en la explicación que él dio en el video no lo dijo. También yo le dije un versículo que yo precisamente lo compartí el jueves con Elías, con Glenda, con Daniel, que es Lucas 21:19, cuando Yeshua dice, con perseverancia ganaréis vuestras almas, hablando de todo el tema de la tribulación que hay que soportar, y ahí Yeshua decía, hay que tener paciencia, en otras Biblias dice paciencia, con paciencia o con perseverancia ganaréis vuestras almas, es decir, que el tema de la salvación requiere un esfuerzo para uno ser digno de aguantar, tal y como ya he dicho varias veces, Lucas 21:36, que hay que orar de continuo para poder ser dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Así que pues quería como compartir eso, pues obviamente esta parábola tan importante, recalcando el tema de la perseverancia, que sí, que lamentablemente muchos evangélicos, si tienen ese tema, lo tienen demasiado, ¿cómo decimos?, pervertido, confundido, y lamentablemente... Así es. Incluso una vez algo siempre, entonces uno le decía, le tenía que aclarar lo que ya les comenté, y eso pues simplemente como para recordar el tema de la perseverancia. Gracias, David, hermoso. Gracias David. Sí, una de las doctrinas más destructivas que ha existido sobre la tierra es la de salvo siempre salvo, sí. Somos salvos por fe y por obras, y las obras dan testimonio de nuestra fe, eso es lo bíblico. Y Dios dice que una persona pudo haber sido muy buena, pero si se vuelve al camino malvado, pierde la vida. Y si una persona puede haber sido muy mala, pero si se vuelve al camino bueno, gana la vida. Exacto. Esa es la doctrina sana. Así que nosotros hasta el fin tenemos que perseverar en el camino bueno. Así que, y eso es simple y claro como el agua, y está distribuido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esa doctrina. Y lamentablemente hay personas que difunden otra cosa. Y cuando difunden otra cosa, su vida se plaga de pecados. Y eso es una evidencia muy notoria. Creo que Daniel quería hacer un comentario. Sí. Gracias, Héctor. Sí, no, tal cual, no. Como dice, no, que hay que presar hasta lo último, ¿no? Que podemos, si no a lo último podemos perder la fe, como está escrito, ¿no? O sea, el que resiste hasta lo último va a llegar al reino del cielo, ¿no? Yo a veces estoy cansado, ¿no? Porque muchos años han pasado el día dicen, dale, tiene derecho a él que tiene hijo y tiene mujer. Bueno, dale derecho a él que tiene hijo y mujer. Mentira, la mujer la mataba a palo, el hijo la mataba a palo. Y entonces hay que ser valiente así como Jesús, ¿no? Porque estamos dispuestos, así, como dice Jesús, a poner la otra mejilla, a llevar 2 cuadras la carga. Cuando dice, eso es una enseñanza que yo lo tomé ahora cuando en el trabajo, ¿no? Está así, pero como muchas veces saltamos defendemos a una persona y esa persona después lo paga más, ¿no? Sí, pero yo pienso y estoy seguro que no, que Jesucristo lo enseñó, que lo copiemos como él, y así vamos a ser salvos y vamos a hacer muchas más cosas que él hizo, ¿no? Y hay que tener mucha fe, y bueno, y yo digo que siempre para valiente, ¿no? Porque uno estamos dispuestos acá a poner la otra mejilla, a llevar la carga, como lo enseña Jesús. Ok. Habría que explicarlos. Exactamente. Qué lindo mensaje, poner la otra mejilla. Ok. Y eso es lo que decimos, nosotros amamos a nuestros enemigos. Y eso tiene que quedar probado en nuestro corazón. En cambio,
las personas que te aman cuando vos decís lo que ellos quieren escuchar y después te odian, no tienen el espíritu de Yeshua. A ver, Glenda, por favor, y después Mabel también. Glenda, adelante. Sí, ya el jueves estuvimos hablando de la salvación, ¿no? Porque justamente decíamos que es individual. Nosotros no podemos hacer que otra persona nos salve a nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que nosotros seamos dignos de Dios. Eso estuvimos hablando el jueves y eso nos ayudó muchísimo a darnos cuenta, ¿no es cierto? Que justamente no podemos esperar que otro venga y diga, bueno, yo te voy a salvar. Y Jehová lo dijo, no hay otro que no sea Jesucristo, ningún hermano que pueda salvar a otro, dice, sino Jesucristo. Pero bueno, acá es individual. Nosotros tenemos que hacer buena letra, por decirlo así, para podernos poner en el camino que justamente Dios nos pone. Eso es lo que hablábamos el jueves. Bien. Así es, todos estamos escritos en el libro de la vida. Todos estamos escritos, porque esa es otra falsa doctrina. Dios no te escribe en el libro de la vida después. Desde el inicio de los tiempos Dios hizo fe sobre el hombre y puso a todos los hombres en el libro de la vida. Pero en el día del juicio, los hombres que sean desaprobados van a ser quitados del libro de la vida. Entonces, tenemos que defender ese derecho a estar en el libro de la vida. Es una maravillosa... La vida es un regalo que hizo Dios. Nosotros vivimos la vida de Él porque es su vida. Nosotros no tenemos vida por sí mismos. Él es dueño de la vida y Él nos dio la vida. Él nos dio la vida y estamos agradecidos siempre por eso, porque Él nos da vida. Nos dio su vida. Somos vivos por Él. Así que bueno, Mabel, adelante. Perdón, en la cargar. Es decir, que bueno, que uno es difícil que hace a veces, ¿no? Cuando uno dice que no podés servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Como por eso uno a veces fuerza en lo más importante, ¿no? Así es, Mabel. Así es. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es totalmente excluyente, ¿no? O Dios o las riquezas. Porque lo que va a sembrar el enemigo, vimos, es el afán por la prosperidad. La prosperidad económica. Uno tiene que conformarse con lo suficiente y necesario. No, Dios no es un Dios de miseria, es un Dios de abundancia. Pero una cosa es lo que vende el mundo, que es la moda, lo último, la prosperidad, los placeres. Y otra cosa es tomar de la vida lo necesario. Y eso es la madurez. La madurez nos va indicando el punto de equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio. Y que todos tenemos que estar siempre buscando, ¿no? Cuando vemos que algo entorpece nuestro ministerio y es de naturaleza material o es de naturaleza social, lo tenemos que sacar. Cuando vemos que hay algo que se interpone, hay que sacarlo. Hay que sacarlo porque es preferible sacarnos un ojo o cortarnos una mano que no llegar al reino de Dios, como decía Yeshua. A ese grado decía Yeshua, ¿no? Es preferible sacarse un ojo o cortarse una mano. Es preferible llegar manco, pero llegar al reino de Dios. Así que como que duele cortar una mano, bueno, si tenemos que sacarnos algo de la vida, que nos está interponiendo en dar fruto, saquémoslo. No dudemos en ese sentido, ¿eh? No dudemos. Ok, ¿querías decir algo más, Glenda? Gracias, Mabel. Acá yo. Sí. No me veo, Sí, pero Eli, acá estoy. te escuchamos, ¿Se Eli. escucha? Ah, Eli, querida, Sí, sí. Eli, dale, hermosa, dale. Hola, querida. No, quería, cambio de tema, pero quería preguntarles que me pasó esta semana, en verdad fue la semana pasada, que me pasó de que estaba hablando con un grupo de jóvenes de mi edad y lo difícil que me fue predicarles. Me fue muy, muy difícil porque no solamente, o sea, el ateísmo no a nivel enorme, que no creen, sino que es muy difícil intentar
convencerlos con los textos de la Biblia, cuando ellos lo primero que te dicen es que la Biblia está totalmente adulterada, de que es un libro más. Es muy difícil cuando te empiezan a decir, sí, pero ¿quién creó a Dios? Y todas esas cosas. Perdón que cambie de tema, porque no estábamos hablando de eso, pero quería como plantearlo y ver de qué forma uno puede entrarle a esa gente que no es como otro que capaz algo lo considera Dios, está confuso y vos le hablas de la Biblia y te escucha, sino que desde acá, desde el base, te dicen como que la Biblia no está totalmente adulterada, que la han tocado en todo este tiempo y que quién creó a Dios y que hay miles de religiones y todos creen que su Dios es el verdadero y que lo que yo creo es otra verdad mía. ¿Y cómo haces para realmente encaminar al pensamiento de esas personas, no? Bueno, gracias Eli, qué interesante el planteo, ¿no? Y muy a lo que estamos hablando, muy apegado. En nuestra experiencia, y yo en mi experiencia de vida, lo que hago es, y no sé si estoy en lo correcto tampoco, ¿no? Porque uno todo el tiempo está aprendiendo, pero yo lo que hago es acercar a la gente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. El otro día a una enfermera me decía que ella respetaba a Yeshua, a Jesús, decía ella, ¿no? Ella respetaba a Yeshua, pero que no lo creía como un ser especial, sino que era un hombre como sabio. Y bueno, entonces vos ahí notás que hay una confusión muy importante, porque no era solamente un hombre sabio, era muchísimo más que eso, era el Hijo del Dios vivo, ¿no? El Hijo unigénito y primogénito, y el Mesías de Israel, y el Rey del reino de Dios. Entonces, vos tenés que acercar las partes. Entonces el comentario mío fue el siguiente. Le dije, mirá, le digo, Yeshua mostró credenciales divinas, hacía milagros que nadie podía hacer. Y esos milagros quedaron referenciados no solamente en la historia de los judíos, de los fariseos que lo odiaban, sino quedó referenciado en los escritos de los cristianos, de los cuales tenemos 4 distintos, y quedó evidenciado en la historia de los romanos, en el libro de Flavio Josefo. O sea que las credenciales de Yeshua, de su divinidad, históricamente no están puestas a duda. Entonces vos le decís eso a la persona, y entonces vos lo que hiciste es acercar las partes. No puedes hacer otra cosa. Entonces siempre hay que tener, para cada persona, para cada comentario, ya sea la persona que no cree en la Biblia, o que no cree en Jesús, o que no cree en Dios, uno va ensayando respuestas que logren acercar las partes, que la dejen pensando a la persona, ¿no? Y es lo más claro. Sí, es muy difícil, te juro que era increíble, yo decía, al final sé un montón de textos de la Biblia, o sea, algunas, no mucho, pero bueno, algo sé de la Biblia, y cómo me costaba, o sea, no podía decir nada de eso, porque ellos decían que no creían en eso, y que cómo sabías que realmente era cierto, cómo sabías que había existido, y que habiendo tantos libros, tantas religiones, tantos dioses, que todo el mundo piensa que es verdad, cómo creer en uno, ¿no? Entonces es muy difícil como sentar una base y que la persona te entienda y poder predicar después todo lo demás. O sea, es muy complicado. Y hoy los jóvenes se ve eso, como la gente dice, está lleno de religiones, todo el mundo tiene su verdad. El católico está recontra creído de que está bendecido por Dios y bueno, y así con todas las religiones, ¿no? ¿Cómo hace un joven recontra confuso para creer a uno, si después viene un testigo de Jehová y después el católico y después el evangélico y así? O sea, es muy complicado. Y más el que no cree en nada. No es como la enfermera que al menos te decía, bueno, yo entiendo que Jesús es alguien y existió. Por ahí te dicen quién lo creó a Dios, como me dijeron a mí. Pero a mí me decían eso, pero ¿cómo sabe? ¿Y quién no creó a Dios? A ver, y ahí es como que te dejo sin argumento, si me porque es obvio que hay permitís, cosas que uno no sabe. si me permitís, Eli, Gracias. yo aprovecho a comentarte lo que yo he hecho Sintético. y por ahí te sirve, ¿no? Cuando te dicen eso, en primer lugar, si es Dios, no podés pensar que fue creado, en primer lugar. Pasa que a la gente le parece que Dios tiene que haber sido creado, ¿no? Y les hago ver, por ejemplo, también la importancia de cuando vos ves un animalito o una planta,
su propio cuerpo, lo intrincado, lo complejo, lo maravilloso, lo admirable de lo que son, que no pueden venir de nada. Y que ese ser es el que hizo la vida, no puede haber sido creado, ¿no? En primer lugar eso. Y segundo, en cuanto a la gran cantidad de religiones, ahí te da la oportunidad para poder decirles que justamente las religiones lo que han hecho al dividirse, al llevar cada uno la doctrina que se les canta, es haber confundido a la gente. Que la relación con el Creador es individual y que no va a través de la mano de una religión. Que eso lo tienen que buscar ellos mismos y que si quieren conocer más sobre la palabra de Dios que ellos dicen que fue tergiversada, sea lo que sea, tienen que hacer ellos su propio análisis, pero no escuchando a otros. Ellos mismos tienen que pedir a ese ser que supuestamente existe, que les manifieste que existe, que hagan esa prueba, que les manifieste que existe y entonces empezar a buscarlo y entrar a conocerlo. Si no le das ese argumento, va a ser difícil que vos le puedas mostrar un texto de la Biblia, es imposible. Si la persona, Es si imposible. la persona no busca a Dios, no hay nada que hacer. Cuando la persona se acerca y busca a Dios, Dios se acerca a él y lo empieza a atraer hacia sí mismo. Tiene una fuerza de atracción muy importante Dios sobre las personas. Pero el paso primero lo da la criatura. La criatura da y se Exacto. acerca a Dios. Esa es la ley universal. Exacto. La criatura se acerca a Dios y Dios se acerca a la criatura. Cuando Dios se acerca a la criatura, hace un esfuerzo terrible por atraerlo hacia Él. Pero nosotros no podemos decidir que las personas busquen a Dios. Es algo que lo decide la persona en su libre albedrío. La persona puede pasar por la vida como un animalito y nacer, vivir, reproducirse, prosperar o no, y morir. O y ser siempre una criatura, o transformarse en un hijo de Dios si acepta la ley de Dios, la ley de amor de Dios. Si la persona acepta la ley de amor de Dios, se transforma en un hijo de Dios. Y a ese le está reservado vida eterna. Dios no prometió vida eterna al hombre, ¿eh? No, el Dios prometió vida eterna a los hombres que aman la ley de Dios, que aman la ley de amor. Entonces, Dios no prometió la vida eterna a todo el hombre, ¿eh? La criatura tiene la muestra gratis, ve lo que es la vida, ve lo que Dios hizo. Si le gusta la vida y se quiere aferrar a la vida, se va a transformar en una persona ética. Y entonces va a dejar de ser criatura y va a transformarse en hijo de Dios. Porque ahora tiene la ética de Dios, tiene la ética de Dios. Entonces no es una criatura animal, sino es un ser con biología animal, pero con ética de Dios, se transforma en un hijo de Dios. Exactamente. Los textos de la Biblia, como vos decís, Elisa, que vos conocés y conocés bastante, decís, bueno, la palabra de Dios le va a llegar a aquel que es creyente si realmente está dispuesto a escuchar. Al que es creyente, al que es ateo lo tenés que buscar por otro lado. Nunca vas a tiró poder la llegar. semilla, ¿no? Tiró la semilla y ahí cayó en lugar recoso, cosas. A mí lo que me pasa cuando yo predico así, se me ríe y digo, sí, reíte, porque el Señor es gozo. Y hay gente que cuando Jesús hizo milagros delante de mucha gente, hay gente que vio y no creyó. Exacto. Sí, aún con los milagros. Y no Tal creyó. cual. Es como- Sí. Tenían un corazón, sí, tenés razón, Dani, tenían un corazón tan malo que aún Los viendo milagros. la bondad y la belleza de los milagros que hacía Yeshua, no creían. Imagínate entonces a estos muchachos, se les hace difícil creer, pero hay gente que ve. Por eso somos pocos, ¿no? Sí, y es terrible las generaciones que se vienen, porque nosotros, o sea, los jóvenes, ya están en una cultura que es muy difícil, o sea, hay muy poca espiritualidad, ¿viste? Pero es tremendo Entonces, eso. todo lo que se viene es Puede ser malo y puede ser bueno, ¿no? Fíjense Y lo si bueno no, puede ser malo. exacto. Uno por vez. Fíjate si no dio resultado la división de las religiones que ha hecho que la gente joven sea atea. Yo tengo en mi propia familia, mi sobrino que estudió en colegio católico y hoy no te cree en la palabra de Dios. No Claro, es lo que sembraron, cree en es la lo que palabra de sembraron. Dios. Y Cosecharon lo que sembraron.
Es ¿Entendés? como la sociedad se queja y es lo que sembró. Exacto. Entonces, bueno, ahí vemos eso, ahí hay más. Bueno, muy bien. A ver, adelante Wilson, por favor. Y después Gracias, Héctor. Buenos días a todos. Buen día. No, yo simplemente, pues a Lisa, pues yo he escuchado mucho a Lisa que ella cita muchos romanos. Y yo simplemente, por ejemplo, para esos casos que mencionaba de personas que dicen, como dice uno coloquialmente, que gracias a Dios soy ateo, dicen ellos, ¿no? Nos dicen ser ateos. Entonces es increíble. Simplemente, Elisa, mi humilde consejo sería tener muy presente lo que dice Romanos 1:20, ¿no? A mí personalmente me funciona mucho y uno con eso casi que rompe cualquier barrera, ¿no? Romanos 1:20 dice muy claro, dice lo siguiente, lo voy a leer, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es que muchas veces cuando uno simplemente, para no entrar en choques y conversaciones pues sin sentido, uno simplemente entra en la reflexión con las personas, ¿no? A empezar a mirar cosas desde lo simple hasta lo más complejo de la creación. Y yo creo que con eso, o sea, no hay, o bueno, no sé, en mi caso por lo menos he tenido la oportunidad con algunas personas, como que las personas se quedan cortas en sus argumentos y empiezan a ceder. Y por lo menos ya abren una puerta y por ahí empieza, como dice la pequeña lucecita, empieza a entrar por ahí. Entonces, yo pensaría que es un tema simplemente de hacer reflexionar a las personas en ese sentido. Tener muy presente Romanos 1:20. Perfecto. Gracias, Wilson. Yo eso lo dije, pero el cuestionamiento empezaba de, bueno, sí, está la creación y quién creó a Dios. Entonces era como lo primero que me decían cuando yo decía, fíjense el mundo, los animales, nosotros, la creación misma te dice de que hay alguien que esto lo diseñó y lo creó. Entonces ahí enseguida era, pero ¿quién creó a Dios? Entonces es como que es muy difícil. La verdad que yo me quedé re mal con el grupo porque no pude hacer nada. No pude hacer absolutamente nada. Después Pero yo vi lo algunos común, ejemplos. Elisa, lo común en nuestra vida va a ser eso, no poder hacer nada. Vas a dejar Sí. algo siempre, vos pensá esto, Eli, vas a dejar siempre algo en alguien que le va a quedar dando vuelta. Sí, claro. Conformate con eso. Bueno, yo vi los ejemplos, bueno, no tiene nada que ver, bueno, sí, tiene que ver con la Biblia, con la historia, que yo les decía, por ejemplo, lo del arca de Noé, de que podían ver de que está, que se puede ver que el arca está con las medidas y todo, como lo decía la Biblia, de que hay algunas cosas, porque claro, ellos dicen eso, como que pasó hace miles de años. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabés que es cierto y cómo sabés que realmente todo lo que dicen que pasó, lo de Noé, lo Que de Moisés? investiguen por ellos mismos. Bueno. Claro, entonces yo entré por ese lado y ahí los hice dudar. Yo dije, fíjense, busquen en internet el arca de Noé, cosas que se han hallado cuando pasó lo de Moisés que dividió las aguas. Bueno, después el tema de la Biblia, yo hablé sobre los rollos del Mar Muerto, cosas que capaz ellos estaban súper ignorantes, digamos, en ese tema, y ahí los dejé en duda. Pero bueno, igual más allá de eso, nada, hay una confusión muy Y el grande. carro de Faraón que se encontró. Montón de cosas. Bueno, miles de Montón de evidencias que cosas. nosotros, el Sinaí, miles de evidencias que tenemos nosotros de eso, pero nosotros no creímos por evidencia. Una vez que nosotros creímos, la evidencia llegó a nosotros, es al revés. Es muy difícil que una persona crea por evidencia. No, pero puede Por más, suceder, no, yo no creo eso. Por más que vos des la evidencia, por más que hagas el milagro delante de él, la persona que no quiere creer no cree, no va a creer, no cree. Pero bueno, trataremos de acercar las partes. Exacto. Haremos siempre nuestra obra y sabiendo, sin frustrarnos, sabiendo que estamos en los días de Noé, en los días que eran como los días de Noé, y que bueno, no frustrarnos, ¿no? Porque si no vamos a decepcionarnos y vamos a perder el camino. Y seguramente que si nosotros perseveramos, alguna de las miles de personas que prediquemos van a responder a la sana doctrina y van a caminar junto con nosotros. Y ustedes son evidencia de eso en nuestra vida, ¿no? De que algunos escucharon. Y va a haber, y a ustedes les va a pasar lo mismo. Va a ser difícil, van a predicarle a miles de personas y alguno quizás lo escuche y se vuelva. Y hayamos salvado una vida. Le habremos robado al enemigo una vida. Maravilloso. David estaba ahí y Mabel. Muy bien, a ver, David, por favor.
Sí, gracias. Este tema que planteó Elisa, sí, eso pasa lamentablemente. Por ejemplo, yo viendo las estadísticas de TikTok, de lo que yo hago ahí, y solamente el 5 o el 6% de los que siguen esa cuenta son menores de 20 años. La mayoría son, por ahí más del 50% son a partir de 25 hasta 45. Pues uno viendo acá las estadísticas, yo pensaba, un poquito la gente menores de 20 que le interesa la vida, ¿cierto? Que no tienen atención. Y yo hablaba ayer precisamente con mi sobrina, porque yo a mi sobrina pues de vez en cuando le doy mis sermones, y no, y ella me decía más o menos las mismas cosas. Entonces yo digamos así como me parece muy importantísimo el texto que recordó Wilson, Romanos 1:20, y yo también le daría como digamos mi consejo a Lisa, es cierto, y en general pues a que la aplique. Siempre que uno note, digamos, una pregunta, un planteamiento, una duda que los ateos plantean, uno siempre tiene que prestarle mucha atención a eso y uno preguntarse a uno mismo, qué respuesta puedo dar a este planteamiento? ¿Qué respuesta tengo yo para darle? Porque si yo estoy, digamos, manejo dudas, no tengo en claro el tema, eso puede ser, digamos, digamos, eso se le puede ir en contra a uno. Y yo pensaba, digamos, como, digamos, las personas, por ejemplo, un vendedor que venda, digamos, maquinaria, automóviles, computadores. Entonces resulta que un cliente le pregunta tal cosa y el vendedor sabe las cosas a medias o no tiene, digamos, la información clara. Entonces, ¿cómo va a vender si no es capaz de entusiasmar a la otra persona, de vender la idea de por qué tal producto le beneficia, ¿cierto? Entonces yo creo que uno debe ser así, uno tiene que, digamos, cuando le preguntan a uno, cuando uno predica, uno tiene que estar muy seguro de mostrar o de probar o de explicar por qué uno cree en lo que cree, eso es súper importante. Y por eso a mí me gusta mucho ver esos videos que entrevistan a ateos y toda esa cosa, porque yo digo, ¿cómo yo respondería tal cosa? Lo de la pregunta de quién creó a Dios es muy fácil. La energía es eterna y si la energía es eterna, Dios también puede ser eterno. Entonces no hay una contradicción lógica que para muchas personas se le parece como una prueba reina de que Dios no existe. Lo que decía Cristina, súper importante, eso se llama en la apologética el argumento teleológico, es decir, el argumento del diseño, que de dónde viene la naturaleza, el universo, y uno recordar que hay muchos científicos que son creyentes, lo que dicen muchos que la mayoría de los científicos son ateos, es una gran mentira. Exactamente. Muchos de los científicos en Estados Unidos defienden el creacionismo, muchos son con doctorados, son gente muy preparada, porque a mí me consta pues que yo lo he visto en documentales y todo eso, así que uno le puede decir cosas, entonces mire, ya que lo que usted creía no es verdad, tratarlo con un argumento, con una evidencia, atacarle lo que le hayan dicho a uno y decir, usted puede investigarlo en internet, eso es fácil, o yo te puedo dar tal recurso, que no sé qué. Y lo último, ya para rematar, también lo que decía Cristina, de que la otra persona tiene que estar dispuesta a buscar de Dios, que ese ser superior que supuestamente existe, uno con humildad tiene que buscarlo a él, no al contrario, porque uno simplemente es una criatura, uno simplemente es un mortal que tiene que buscar la misericordia de un ser superior. Entonces uno no puede esperar que este ser superior se le arrodille a uno, le suplique a uno para que uno la ore. Uno es el que está en obligación de buscarlo, y si la otra persona no tiene el amor por la verdad, no tiene la disposición, la humildad para hacer ese trabajo, entonces no es apto para el reino de los cielos. Ese es el comentario. Gracias, querido, gracias, David. Así es, y con respecto a los científicos, para mí el más grande de los científicos fue Isaac Newton, y Newton no podía entender en su coeficiente intelectual elevadísimo cómo las personas no creían en Dios. No lo podía creer. Una persona creyente, y Dios, en mi opinión, Dios, por esa fe que tenía Newton, esa certeza de que la complejidad
del universo hablaba a las claras de que había un creador inteligente, y también él estaba seguro por sensatez que de la nada no venía algo, y entonces por sensatez simple y por su gran inteligencia y su gran fe, Dios le reveló cosas maravillosas como la mecánica celeste, como los planetas, el heliocentrismo, la mecánica que nos permitió generar, viajar a la Luna, nos permitió los satélites, nos permitió la ingeniería. Dios le reveló montones de cosas a ese hombre humilde que ponía siempre a Dios por delante, y era un gran científico, y para mí siempre fue el padre de todos los científicos. Pero él, a la gente no la podía convencer, a él lo idolatraban y decían que él era el importante, y él decía que no, que él era un siervo de Dios y que por eso tenía el conocimiento que tenía. Y la gente no le creía, decía, no, vos porque vos sos inteligente, porque sos superior y nada más. Y él seguía hablando de Jehová, de Jehová, de Jehová, y no le creía a nadie, no le creía a nadie. Entonces, bueno, esto es así, esto es así. Las criaturas tienen libre albedrío, él pone la vida y la muerte delante de él. Si te gusta lo que él hizo, el universo, sus leyes, te gusta la bondad, la ética, vas a apuntar hacia la vida, lo vas a buscar, él se va a acercar, te va a traer, te va a corregir, te vas a tener que convertir de tus caminos, y después eso va a dar fruto, que es vida eterna. Una vida eterna que no se puede ni mensurar la felicidad y el gozo que vamos a tener. No se puede medir hoy, ¿no? Porque hoy estamos en la picota, estamos en la escuela, estamos adaptándonos a esa vida eterna. Mabel, adelante. Sí, la verdad, hermano, que es difícil cuando yo la estaba escuchando con atención a él. Y la verdad que es muy difícil, sí. Seguramente que hablarle a los jóvenes hoy es tremendamente difícil, pero peor está de nuestro lado cuando no tenemos respuesta. Eso es algo fatal, porque no saber cómo defender, ¿no? Algo. Creo que... Claro, claro, gracias, Mabel. Y por eso estamos acá, para crecer nosotros y poder ayudar a otros de esa manera, a cortar esas distancias. Con respecto, entonces, volvemos al tema. Muchas gracias, Elisa, por el tema. Volvemos al tema de sembrador, y vamos a Marcos 4, pero antes vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Padre que nos siga guiando. Todos los que podemos nos postramos. Nos postramos para orar y decimos lo siguiente. Padre querido que estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos estar congregados junto con nuestros hermanitos, personas que te buscamos, que aceptamos tu disciplina, tu corrección, que amamos tu sabiduría, amamos a tu Hijo, tu reino, tu palabra, amamos tu palabra, y que tratamos de dar fruto, nos esforzamos, tratamos de dar fruto, nunca estamos conformes con lo que damos, Padre, sabemos que siempre queremos, nos estimulás a dar más, pero sí, lo que estamos seguros es que amamos tu camino, de eso no tenemos ninguna duda. Creemos en tu camino y amamos tu camino. Te pedimos, más que pedir, lo más importante hoy en Shabbat, Padre, sería darte gracias. Pienso que darte gracias por todas las cosas maravillosas que tenemos. Muchísimas, como son esta congregación, como son nuestra familia, como son nuestro trabajo, como es la salud, como es nuestro hogar, y así podríamos estar, la comida, y así podríamos estar horas diciéndote gracias por las cosas lindas que tú creaste y que nosotros nos regocijamos. Más allá de que sabemos que estamos en un momento de tribulación, de prueba, donde la serpiente gobierna el mundo, y el mundo tiene que estrellarse para que tú dejes en claro de que no hay otro que tenga el derecho de gobernar el universo que ti, a través de tu Hijo, el que ungiste.
Así que, humildemente, Padre, te damos gracias por cosas infinitas de dar gracias. Te pedimos disculpas por las ofensas. También te agradezco las correcciones, cómo nos corriges, cómo nos disciplinas, cómo nos expandes. Duele mucho la disciplina, pero es necesaria. Te agradezco también eso, Padre. Y pedimos disculpas por las fallas, los errores, las pequeñeces, las mezquindades, todavía nuestras faltas, Padre. Que no nos creamos más que nadie, que sepamos que todos estamos en lo mismo, en una lucha. La lucha contra nuestra carne caída, contra nuestros deseos incorrectos, contra las malas doctrinas que prevalecen. Así que, Padre querido, gracias sobre todas las cosas. También te bendigo porque nos hayas revelado tu Santo Sábado, que es un regalo maravilloso. El hecho de que reconozcamos la santidad del Shabbat. Tú dices claramente en tu palabra que aquellos que no merecen el Shabbat les es retirado, entonces empiezan a no creer en el Shabbat y creen en cualquier otra cosa. Y siempre vemos en el mundo que cuando tú revelas el Shabbat, el mundo se vuelve en contra de esas personas. Y bueno, eso es triste, ¿no? Es muy triste. Es el día que tú santificaste en primera instancia por ser el día que representa la creación. El día que tú tuviste satisfacción de lo creado. Cuando el último día, el sexto día terminaste de crear, sentiste satisfacción. No solamente sentiste satisfacción, sino que todas las criaturas creadas, todos los hijos de Dios, cantaban en gozo y alababan a la creación. Y tú intuiste en ese momento la santidad de ese día, de ese momento. Y desde ese momento hasta nunca, hasta la eternidad, siempre se va a seguir celebrando la creación del mundo. Y después el Shabbat siguió teniendo otros significados hermosos, como representar el milenio de la restitución, representar la propia vida del Señor del sábado y Yeshua, y así maravillas del Shabbat, ¿no? Así que también, bueno, me tomo este tiempo para agradecerte el Shabbat porque sabes que lo amo y los que estamos acá lo amamos. Así que gracias, Padre, por el Shabbat. Te pedimos por la salud de nosotros, Padre, los que estamos bajo prueba, que nos dé la fortaleza para enfrentarla y si es tu voluntad, superarla, las pruebas. Gracias, Padre querido. Y bueno, dejamos la congregación en tus manos, si es posible, si te honras a través de tu Santo Espíritu, a estar entre nosotros, te lo pedimos, Padre, si somos merecedores, que nos guíe tu Santo Espíritu. Bendito Dios, le pido a Yeshua, mi Maestro, mi Señor, mi Adón, mi Padre, mi Rey, mi guía, mi consejero, el Dios fuerte. A Yeshua le pido que limpie esta oración, que la lleve a tu trono si es su voluntad, que medie por nosotros y también que si es posible nos guíe su Santo Espíritu, los 7 ojos, los 7 cuernos que están en su propio ser, y nos mide el Ruach, el Santo Espíritu, para que nos dé alimento hoy en este día maravilloso. Así que en el nombre de ese Hijo glorioso, Yeshua, el que no te falló y que no nos falla a nosotros también, te decimos amén y amén. Amén, 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 Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Héctor, por la oración hermosa. De nada. Amén, gracias. Amén, amén. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, vamos a continuar con este tema un poquito más. Vamos a Marcos 4. Y vamos a tratar de complementar lo que ya estuvimos viendo de Lucas. Y entonces vamos a leer solamente, no vamos a reiterar lo que ya Yeshua dijo, sino que vamos a concentrarnos en algunas cosas adicionales. En Marcos 4, del 10 podemos leer, por ejemplo, al 13, que son cosas que yo comenté, pero ahora quiero que la lean ustedes, ¿no? Marcos 4, 10 al 13, no sé quién quiere leer. ¿Alguno que no haya leído, por favor? Mabel, adelante, querida. 4, 10 al 13.
Marcos 4, 10 al 13. Tenés el micrófono cruzado si estás hablando. Bueno, Bueno, no está teniendo algún problemita técnico. ok. A ver, ¿algún otro que quiera leer? ¿Lo leo? Dale, Sonia, gracias, querida. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y el 13, por favor. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Eso es, un comentario, Sonia. Me quedé pensando donde dice, es como si no fueran, que si no fueran merecedores, entonces sencillamente seguirían vendados, porque él dice que para que no se conviertan, o sea, que realmente tendrían que ser personas que tengan la capacidad de percibir y de ver, ¿no? Así para uno. Ahí está, ahí nos enfrentamos a lo rotundo que es esto, ¿no? Esta es la madre de todas las parábolas. Si no entendemos esta parábola, no podemos entender ninguna parábola. Si no entendemos estas clasificaciones que dio Yeshua y las razones por las cuales rechazan el reino el ser humano, no podemos entender nada más. Y duro pero cierto, ¿no? Las palabras de nuestro Adón Yeshua, ¿no? Duras pero ciertas, ¿eh? Dice, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. O sea, Muy duro eso. Así que quiere decir que la persona, Jesús le hablaba por parábolas para que las criaturas se esforzaran en tratar de entenderlas. Y al esforzarse estaban demostrando que buscaban a Dios. Al esforzarse, la persona por entender era la persona que hacía el esfuerzo de buscar a Dios. El que quería entender es el que amaba a Dios, que amaba la vida, amaba la verdad, hacía un esfuerzo de entender. ¿Mm? Perfecto. Ya ahí completamos un poquito más. A ver, ¿quién otro quiere comentar, por favor? Wilson, adelante. Héctor, pues más que un comentario es una pregunta porque precisamente me quedó sonando lo último, ¿no? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, pues si bien lo que usted dice, ¿no? El perdonar los pecados puede ser, digamos, la consecuencia o el resultado de ese proceso de conversión, pero también uno lo puede interpretar como una posible, digamos, protección, Héctor, o sea, que de alguna manera es una forma de proteger a las personas teniendo en cuenta, digamos, o sea, me explico, o sea, cuando de pronto ante el reto que se está, digamos, ante el compromiso que se viene y de pronto al ver que las personas no están en condiciones de asumirlo, de alguna forma también sería una forma de proteger a esas personas teniendo en cuenta que ahí está esa posibilidad a través de Yeshua que se le perdonen los pecados más adelante en la medida que ya vayan afianzando, no sé si me hago entender esto. Sí, te entiendo, no, pero no comparto esa visión. No, creo que es simplemente que lo que está diciendo es que las cosas santas y sagradas son veladas y la persona que no se esfuerza y que no pone lo que necesita, lo que Dios le dio, porque Dios nos dio los recursos para encontrarlo, no va a encontrar el camino y eso no le va a dar salvación. Es duro, pero es un mensaje que se repite en toda la Biblia. Dios pone la vida y la muerte delante de uno. Y Yeshua no regala nada, o sea, él explicaba en parábolas para que las personas tuvieran que esforzarse para entender. Tenían que esforzarse y en ese esfuerzo demostraban que buscaban a Dios. En ese esfuerzo demostraban que buscaban a Dios. Héctor, perdón, es que también lo digo porque uno a veces ve mucho en las personas que, lo que siempre se ha hablado, ¿no? Que cuando están pasando por momentos buenos, digamos que están, como dice uno, en la cumbre, y se olvida totalmente de Dios, y uno por más que en ese momento les escuche, pues no lo van a tener presente, ¿no? Pero de pronto cuando ya viene el tema de la, digamos, la caída, ¿no? La calamidad, ahí
obviamente ya se acuerdan de que existe un Dios y quizás, ¿no? Uno dice, quizás en ese momento ya abran su corazón y su mente y ya tengan, digamos, un espíritu más receptivo. A eso prefería, ¿no? Entonces, no sé, Sí, de alguna sí, manera. sí, eso, perdóname si es ese comentario, entonces lo que digo es sí, el arrepentimiento está siempre abierto hasta el último segundo de vida. Exactamente. El recurso, Dios es misericordioso, el recurso del arrepentimiento está Está abierto hasta el todavía. último segundo de vida. La No sé cómo gracia fue con el que Jesús, el que se estaba muriendo al lado de al Jesús. lado de En el Jesús. último momento, no sabía nada. Ahí estamos, Dios vio el exactamente. arrepentimiento de corazón, vio que lo estaba buscando a él y Dios es misericordioso. Y lo declaró delante de todos. Sí, sí, así Tal cual. que el Y, arrepentimiento exacto. está Ahí está hasta lo último. hasta el último Ustedes segundo. fíjense que en el libro de Apocalipsis dice allí, ¿no? Cuando Dios tira las plagas, cuando Dios va a intervenir, está diciendo, y aún con esto no se arrepintieron. O sea, siempre está buscando el arrepentimiento Dios. Entonces, el arrepentimiento está abierto. La gracia de Dios para perdonarnos cuando nos arrepentimos está abierto hasta último momento. Sí, 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 está abierto cuando opera el templo hasta los tazones, está abierto el arrepentimiento. Está Ujú. abierto. Así que estamos a tiempo. Muy bien, Ahí perfecto. quien levantó la mano. A ver si hay algún... Elías. Elías, adelante Elías, Y querido. Mabel no sé qué le pasó. Adelante Elías. Sí, un pequeño comentario quería hacer, no sé si será acertado o no, pero me llama la atención en el versículo 11 que dice a lo último, más los que están fuera por parábolas todas las cosas, ¿no? Más los que están fuera de dónde, del reino de Dios, ¿será? Que Claro, dice el 11. claro, claro. Exactamente. Los muertos. Entonces, Deja que sí, perdón. deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve, Y anuncia el reino. anuncia el reino. Por Exacto. eso se me vino a la mente en este versículo en particular, Apocalipsis 22:15, que dice, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Exactamente. Claro. Esa gente no busca a Dios seguro. Claro que Ujú, ni le exactamente. interesa porque viven de la maldad. Ujú. Así es. Gracias Elías por el comentario. Muy bien. Así que ampliamos un poco el concepto del sembrador, ¿no? Y ahora sí vamos a la visión de Lucas, creo que es el 13, el capítulo 13 me parece que es. Mateo quise decir. Vamos a Mateo, que es el que nos quedó. Ahí Héctor, Dani y Mabel tienen levantado la mano para cerrar sobre esto. Mabel, no sé. No, Mabel Me no, parece que. está Mabel, desconectada. ¿estás ahí? Bueno, No, Mabel no está, pero Daniel sí levantó. sí, Dani, ¿qué querés decir? No, yo digo, siempre digo, lo repito, ¿no? Que yo no, capaz de no seguir, no tener la palabra de Dios en mi boca, ¿no? Porque los demonios también van y aplauden, ¿no? Y alaban al Señor y conocen la palabra, ¿no? Y, Sí. pero bueno, Pero no se ¿cómo? no se arrepienten, Dani, dice Santiago. Ellos Pero creen, ¿cómo? los demonios creen y se estremecen, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué mismo? Porque saben lo que les espera porque ellos no se han arrepentido. gracias, Cristina. No. Pero ¿cómo es, no? Porque uno, yo sé y creo, ¿no? Que Dios es el dueño de la plata y el oro, ¿no? Dios tiene abundancia por nosotros, ¿no? Porque cree y si no es así, también, si no es así, en el reino va a haber todo lo que no va a haber maldad, ¿no? Sí, señor. Y pues yo miro a la gente, ¿no? Que tiene otra gente, ¿no? No sé si está bien o está mal, ¿no? Que le miro a otra gente y tiene buen pasar, ¿no? Y cree en otros dioses y andan así. Y esa gente siempre anda bien, anda contenta, y tiene un montón de cosas y después para el fin de ya no va, porque el infierno no existe, ¿no? Con la oscuridad y listo, ¿cómo? No sé si me explico, ¿no? Sí, es la apariencia de personas que aparentemente viven sin Dios y viven mejor, pero es una apariencia, es algo superficial. No es verdadero. Es como una representación de algo
Cuando vos no tenés a Dios a tu corazón, tenés un vacío existencial, y el vacío existencial ya lo ha estudiado la ciencia. El vacío existencial es un dolor muy grande que vos ya arrastrás en toda tu vida. El vivir sin Dios genera un vacío existencial. Y O eso, tal vez no en el hecho del último momento, ¿no? En el hecho íbamos a ver cómo no. En el hecho del último momento, ver cómo, si tenemos sed o no, ¿no? gracias, Dani. Gracias, Ok. Dani. Gracias. Bueno, hermanitos, entonces vamos a completar el tema del sembrador con leyendo Mateo. Y vamos a leer entonces del 13.1 al 13.9. Le pedimos a Lucía o a Ángel que por favor si nos puede leer 13.1 o 13.9. Mateo 13:1. 13.1 al 13.9 en principio. Así completamos la visión del sembrador. Ahí leo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es. ¿Algún comentario querés hacer sobre este enfoque, Lucía? No, me quedo con esa parte última de los que caen en buena tierra y que el fruto que da es distinto para todos, la cantidad de fruto, algunos poquitos y otros más. Eso es. Ahí hay algo nuevo, sí, es un enfoque, ahí nos da un dato más interesante. Y ahora entonces vamos a completar el pasaje desde el 18 al 23. Léelo, Lucía. Bueno, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buenas tierras, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es. Perfecto. ¿Hay algo nuevo o relevante que quieras mencionar acá, Lucía? Y está bueno el 22, que dice, ¿no? Eso de que, bueno, primero que te muestra, te explica bien qué pasa, digamos, cada uno de los tipos de tierras, ¿no? En donde cae esa semilla. Y la que me gustó fue la de los espinos, en donde la persona oye la palabra, pero está concentrada en otras cosas, ¿no? Y entonces no genera frutos. Eso es, perfecto. Muchas gracias. A ver, ¿algún comentario más en este sentido? Allá Glenda y Elisa. Sí, yo quería decir con eso que preguntabas, que acá en Mateo, a diferencia de lo que leíamos en Lucas, lo que agrega Mateo es que el que fue sembrado en buena tierra va a dar fruto, pero dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno, como que no todos vamos a dar fruto de la misma forma. Exacto. Ahí en Lucas dice a 100 por uno, creo que dice nada más. Y acá agrega eso, ¿no? Sí, tal cual.
tal cual. Acá se expande un poquito más el concepto. Exactamente. Es maravilloso que tres personas, tres seres humanos distintos, relatan la parábola con una exactitud increíble, y como somos nosotros los seres humanos, ¿no? Algunos nos acordamos más de una cosa, otros de otra, y cómo entre los tres se va componiendo mejor la imagen de lo que dijo Yeshua, pero es totalmente armonioso el concepto que se está aplicando en los tres evangelios, ¿no?, que leímos. Es totalmente armonioso el concepto, no deja ninguna duda de lo que se está manifestando, ¿no? El criterio es uniforme. Y es interesante que cuando dice buena tierra, Lucas nos dice que es el corazón, ¿no? Lucas 8:15, ¿no? La buena tierra es el corazón bueno y recto, dice, ¿no? Entonces, analicemos nuestro corazón, ¿no? El corazón no de piedra, sino algo receptivo, bueno y recto, dice, ¿no? Así que fíjense cómo las parábolas en los distintos evangelios nos van dando luz. Sí, el corazón, si bien es una metáfora bíblica hermosa, nosotros sabemos que hay personas que operan en el cerebro, y los que Yeshua los criticaba porque algunos fariseos, o muchos en realidad, tenían la ley de Dios en el cerebro, pero no la habían bajado al corazón. No amaban las razones o lo que había atrás de la ley de Dios, la belleza y la bondad que había en la ley de Dios. No la amaban. Eran personas que se manejaban en ese sentido peyorativo por obras de la ley. O sea, solamente querían cumplir los mandamientos a rajatabla y con eso sentirse que ya estaban cumpliendo con Dios. Pero Yeshua los criticaba porque decía que ellos operaban desde el cerebro, operaban desde el conocimiento y desde el esforzarse, y no amaban la ley de Dios. Y al no amar la ley de Dios, no podían sostenerse en la ley de Dios. Y por eso generaban hipocresía y pecados que trataban de ocultar lo más que podían, ¿no? A la no amar, ¿no? Entonces, la persona que no ama la bondad, que no ama la ley de Dios, no se puede sostener en el camino. Sí, Wilson, adelante. Sí, por aquí pues me llamaba también la atención en el versículo 21, pues que si bien en Lucas se habla de que cuando viene el tiempo de la prueba, ¿no? Se habla como muy general, que uno lo puede interpretar como la prueba propia, la personal. Aquí en el 21 como que ya se hace precisión frente a la persecución, ¿no? Frente a la aflicción o la persecución por causa de la palabra, es como que ya lo enfoca más a lo que puede, digamos, a lo que puede significar esa prueba, ¿no? Que ya es más el sentido, digamos, de defender el evangelio, la palabra y demás. Me parece pues que aquí se precisa y nos da más claridad frente al tema. Ese es uno. Y el otro tema es que yo quería como, pues no sé, me ponía a reflexionar un poquito. Yo decía, pues quitando toda la explicación que Yeshua nos da más adelante, ¿no? Sino que centrándonos en la parábola como tal. Y obviamente cuando pues, se decía el por qué se enseñaba, también se nos daba claridad en Lucas de por qué se enseñaba a través de la palabra, ¿no? Porque era para que no todo el mundo la viera. Era como, yo ahorita pensaba, era como más para despertar ese interés, ¿no? En las personas que el que realmente le llamara la atención la parábola, pues uno supone sería la persona que iba a buscar a Yeshua después y preguntarle, bueno, ¿esto qué pasó? ¿Por qué no enseña qué significa eso? Porque yo hacía el ejercicio y yo decía, si a mí yo me devolviera el tiempo, ¿no? Y decía, si a mí me lo explican así, yo como que quedo loco y bueno, ¿y esto qué? ¿No? ¿Por qué nos enseña esto? Entonces uno se le despierta ese interés. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque es que yo lo enlazaba con la pregunta que tenía Lisa, ¿no? Porque de todas formas es parte precisamente de ese proceso de llegar a otros, de llevar esa semilla a otros. Cuando ella hablaba, por ejemplo, de los muchachos que dicen ser ateos, ¿no? Yo decía, qué bonito este ejemplo que nos da Yeshua, también enseñar a través de parábola, ¿no? Yo decía, sería un ejercicio muy interesante uno pensar qué parábola uno podría tener, como se dice, sea bajo la manga, y como dice uno, ¿no? O sea, mirar qué podría, a través de las enseñanzas de Yeshua, y en ese momento darles esa palabra, ¿no? Y obviamente considerando lo que se habla de Romanos, el tema de la creación, bueno, todas las, digamos, las manifestaciones que tiene Jehová a través de su creación, y enseñarles y dejarles allí simplemente la semillita. ¿Para qué? Para que la persona, para el muchacho que realmente en su corazón haya ese deseo, ese interés sincero, yo creo que esa es la persona que de pronto el día más adelante va a buscar, en este caso a Lisa, y le va a preguntar cómo así usted qué se refiere con esto. Y uno ya puede entrar pues en una ampliación un poquito más. Y de pronto no entrar en confrontación. Entonces me parece interesante cómo de alguna manera uno ve, pues,
de pronto estoy siendo muy técnico, ¿no? Pero, o sea, aquí hay una metodología, ¿no? De cómo llegar a las personas. Y yo creo que uno tiene que aprender, pues, de todo eso y pues no sé por qué, pero lo relacioné mucho con la pregunta de Elisa y me parece que es muy bonito utilizar esa herramienta que nos da Yeshua para utilizarlo, pues, para también el ministerio, ¿no? Gracias, querido. Gracias. Está bueno Y eso. en el 15, en el versículo 15 del 13, quiero resaltar que dice que lo que decíamos recién del corazón, ¿no? Ujú. El corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, ya no ama mi ley. Trata de cumplirla, pero no ama la ley. Los oídos oyen pesadamente, ya les cuesta la ley escucharla o lo bueno. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, este era el motivo por el cual él hablaba en parábolas, para que los que tenían el corazón pesado no entendiesen. Y sí, los que amaban la verdad, se les revelara una maravillosa enseñanza, porque la verdad que la enseñanza del sembrador es una enseñanza maravillosa, ¿no? Que nos permite entender lo que estamos transitando y por qué las personas responden de la manera que responden al mensaje hermoso de Dios, a la oportunidad de vida eterna, a una vida de bondad. ¿Por qué no aman los mandamientos de Dios? ¿Por qué no entienden el testimonio de Yeshua? Y bueno, el sembrador nos enseñó todo eso. Así que es la parábola, según dice nuestro maestro, vimos la parábola madre de todas las parábolas. Y si no entendemos esta, no vamos a entender las otras. Perfecto. David creo que quería comentar algo. Sí, bueno, yo resalto la parte donde dice que la semilla cae en el camino, y luego en el otro evangelio, creo que era el de Marcos, dice que era el diablo, y aquí en este evangelio de Mateo dice las aves, ¿cierto? Pues, obviamente utiliza la metáfora de las aves como el diablo, o sea, como un agente, por decirlo así, un ser que viene y nos ataca y que pueda hacer daño en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cierto? Creo que aquí todos reconocemos esto, que todos tenemos que buscar la protección divina para que nos proteja de un ser espiritual que es mucho más poderoso que nosotros. Y eso me recordaba a mí lo que dice Pablo, ¿cierto? Cuando decía el escudo de la fe para que puedan resistir los dardos encendidos del enemigo. Y si uno se imagina dardos, es como una guerra, pues que hay flechas con candela y obviamente los soldados tienen que estar protegidos con sus escudos, ¿cierto? Así, entonces es la guerra espiritual, ¿cierto? Están los demonios que nos están o queriendo atacar o atacando, si es que le hemos dado la oportunidad y necesitamos la armadura espiritual y ser conscientes, estar, digamos, bien despiertos de la realidad espiritual para que no nos coja desprevenidos y bueno, y para que ya reconociendo esta táctica del enemigo, pues ya uno ya esté protegido y ya digamos, este caso en el que el diablo, las aves, los demonios nos atacan y nos distraen o nos tientan o lo que sea, ya uno al menos ya está protegido porque ya sabe cuál es cómo ataca el diablo en este caso. En este sentido, el otro día estaba estudiando un documental del Discovery Channel, del History Channel, que se conectaba con las culturas ancestrales, mayas, aztecas, incas, y ellos, como un denominador, adoraban a una serpiente que tenía alas y también adoraban a un pájaro que obviamente como pájaro tenía alas. Siempre tenía alas, la serpiente y el pájaro. Y casualmente son los símbolos que usa la palabra para representar a los enemigos, ¿no? Y los chamanes decían que lo mismo que le dijeron a los españoles, los originarios, cuando los españoles en el siglo XV llegan a América, los originarios le dijeron a los españoles que todos esos templos de adoración que ellos tenían no eran de ellos, eran antiguos, muy antiguos, y que no los habían hecho ellos, que los habían hecho
los habían hecho seres o dioses, le decían ellos, una especie de dioses, seres que venían de otro mundo, y que bajaron a la tierra e hicieron esos templos para la adoración hacia ellos, ¿no? Miren qué testimonio tan interesante. Y había unos murales que estaban tallados en las piedras enormes, unos murales con una perfección increíble, donde justamente aparecía un ser alado enorme y un montón de seres alados pequeños, como una corte, ¿no? Como dentro de los templos de adoración. Y me acordaba del relato del libro de Enoc, donde menciona eso, ¿no? El líder junto con los 200 ángeles descendiendo en la tierra y haciendo estragos en la tierra, ¿no? Y también mencionaban estos antiguos que ellos pensaban que dentro de la construcción de sus templos de adoración habían intervenido hijos de estas criaturas hibridados con los humanos y que eran gigantes. Y fíjate vos qué increíble que coincide con el relato que nos hace la Biblia del comienzo de las cosas. Después otra cosa interesante que también descubrí es que uno veía que había ciertos templos que estaban intactos prácticamente, pero otros estaban destruidos. Cuando le preguntaron al chamán por qué algunos estaban intactos y otros estaban destruidos, dijo que los que estaban destruidos porque habían sido previos a la gran inundación. Fíjense, de vuelta, dando testimonio, ellos mismos en su cultura, dando testimonio del diluvio universal. Del diluvio universal. O sea, que fíjense cómo la tradición de ellos, ¿no? Y bueno, ellos abiertamente adorando a esa serpiente con alas, a ese pájaro con alas, que era un dios caído, y en esa cultura, ¿no? Pero como el testimonio que dicen se empareja con la palabra revelada que nosotros tenemos. Maravilloso me pareció, ¿no? Tan claro, y todas las evidencias que iba mostrando el programa de esto que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, un templo específicamente dedicado a la serpiente alada, ¿no? Todo el templo dedicado a la serpiente alada y los sacrificios humanos, porque dentro de esos templos se encontraron los cadáveres de muchísimas personas ahí que los sacrificaban. Así que bueno, todo coincide con la visión de que un enemigo sembró cizaña en la tierra y destruyó lo hermoso que había hecho Dios, ¿no? Y con eso que vos estás diciendo y con lo que mencionaba David, Efesios 6:12 nos dice claramente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales, ¿eh? O sea, es lo que estamos viendo, ¿no, hermano? O sea, lo que dice la palabra de que el diablo viene y arranca, nuestra lucha es que el diablo no nos arranque, que no nos lleve para su lado. Así que la palabra de Dios nos enseña todo, nos dice, y entendamos eso, que nuestra lucha es espiritual, cada uno la está luchando contra el enemigo que nos está atacando constantemente, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora yo en este momento vamos a proseguir con la lectura de Mateo, del libro de Mateo, pero voy a liberar a las personas que Dios mediante nos escucharán a través del video. Voy a cortar el video, me despido de las personas que nos están escuchando. Les agradezco si perseveraron hasta el final del video y que si quieren conectarse con nosotros, bienvenidos. Nos gustaría saber de los que escuchan estos videos y que estamos contentos de que hayan escuchado este mensaje, que estamos disponibles para si se puede aclarar un tema o algún tema que sea de interés o cualquier otra cosa que requieran de nosotros. Así que bueno, les deseamos muchas bendiciones de parte de Dios. Así que bueno, cortamos esta transmisión y nosotros seguimos.